Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, tuvieron que suceder horrores masivos e indiscriminados para que el mundo se diera cuenta de la necesidad de proteger de alguna forma esos derechos. Artículo 2. Todas las personas tienen sus derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política, nacimiento u otra cualquier cualidad. Solo en 2020, en España, se han sucedido 83 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, sus exparejas, hombres u otros familiares. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad en sí mismo. Según el Índice Global de Terrorismo 2020, en 2019 fallecieron 13.826 personas por terrorismo. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Según la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad 40 millones de personas están sometidas a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A día de hoy hay 81 países con torturas documentadas. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Un estudio realizado por el Observatorio de Memoria y Conflicto reveló que al menos 80.500 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas entre 1958 y 2018 en Colombia. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Según el Banco Mundial, 104 países aún cuentan con leyes que impiden a mujeres trabajar en determinados empleos. Y en 18 países los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. En palabras de Jane Addams, ganadora del Premio Nobel de la Paz, la verdadera paz no es simplemente la ausencia de la guerra, es la presencia de la justicia. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Australia ha sido criticada repetidas veces por Naciones Unidas por detener de manera rutinaria a los solicitantes de asilo, incluyendo a un hombre apátrida que permaneció 9 años en prisión sin juicio o cargo alguno. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella. Como señalan desde la Dirección General de Derechos Humanos del Congreso de Europa, sin acceso a la justicia no hay Estado de Derecho. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se apruebe su culpabilidad. Desde 2002 a 2008, el gobierno de Estados Unidos recluyó hasta 800 personas sin cargo en la base de Guantánamo. Todavía permanecen detenidas 40 personas sin haber sido llevadas a juicio. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencia en su familia, su vida privada o su correspondencia, ni de ataques en su honra o su reputación. En 2018, unos 87 millones de usuarios de Facebook descubrieron que sus hábitos de navegación fueron usados sin su permiso y los vendieron con fines de lucro. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un país. 2. Toda persona tiene derecho a salir de un país, incluso del propio, y a regresar. En Kenia, las autoridades violaron el derecho internacional de los refugiados al cerrar las fronteras a miles de personas que huían de conflictos armados en Somalia. Artículo 14. Todas las personas tienen derecho, en caso de persecución, a recibir un hogar. A finales de 2020, 82 millones de personas por el mundo tuvieron que huir de sus hogares a causa de pobreza, persecución o hambre. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. La mayoría de nosotros podemos adquirir un documento de identificación, un pasaporte o cualquier otro tipo de documento sin ningún problema. En el mundo, alrededor de 3,9 millones de personas carecen oficialmente de nacionalidad. La Agencia de ONU de Refugiados estima que la cifra real podría ser 3 veces mayor.
Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. El matrimonio infantil sigue siendo un problema, ya que afecta a un gran número de niñas, que aproximadamente 1 millón de ellas se casan cada mes. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Un informe de Global Business destaca que 227 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2020. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta de que cualquier persona tiene derecho de libertad de conocimiento, pensamiento y de religión. El 61% de la población mundial vive en países donde esto no se respeta. Por lo tanto, 6 de cada 10 personas viven sin poder expresar su fe con total libertad. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. En numerosos casos, la ONU ha criticado las leyes nacionales. Los estados a menudo estipulan prohibiciones vagas como la defensa del odio, que no equivalen a incitamientos. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. En Zimbabue arrestaron a cientos de defensores de derechos humanos y miembros del principal partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, por participar en reuniones pacíficas. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho al acceso de funciones públicas de su país. En Pakistán arrestaron a miles de abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos por exigir democracia y un poder judicial independiente. Artículo 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Según la Amnistía Internacional Española, la Constitución solo protege los derechos sociales, ni la salud ni la vivienda están adecuadamente protegidos. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual. Solo en Colombia, desde 1973, han sido asesinados unos 3.500 sindicalistas, según datos de la Escuela Nacional Sindical. Artículo 24. Toda persona tiene el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a unas vacaciones periódicamente pagadas. La Organización Internacional del Trabajo señala que hay unos 140 millones de trabajadores en América Latina y en el Caribe sin contrato. Esto significa que la mitad de los trabajadores en esta región dejan sus vacaciones a discreción del empleador. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y una asistencia médica. Según datos de la ONU, en 2021, unos 811 millones de personas, la 10ª parte de la población, padece de subalimentación en el mundo. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Según los datos de la UNESCO, hay 262 millones de niños, niñas y adolescentes sin escolarizar, aunque están en edad de cursar estudios primarios y secundarios. El artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, y Rafael Lenki propone en la Convención sobre el Genocidio de 1948 que crear una comunidad puede llevar hasta siglos y miles de años y el genocidio la puede destruir instantáneamente. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca una orden social e internacional en la que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Según Nelson Mandela, negar a las personas sus derechos humanos es desafiar a su propia humanidad. Artículo 29. Toda persona tiene deber respecto a la comunidad, puesto que solo en ella se desarrolla libre y plenamente su personalidad. Las autoridades de Israel detienen rutinariamente a los niños palestinos en aislamiento, únicamente con fines interrogatorios, una práctica que equivale a la tortura, según la Organización de Defensa de los Niños Internacional. Artículo número 30.
Nada en esta declaración puede interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno a un Estado, a un grupo o a una persona, para desarrollar actos tendientes a la supresión de los derechos y libertades que proclaman esta declaración. Solo 14 países respetan plenamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 10 de diciembre de 2022, se celebra el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un tratado ratificado por 193 países y en el que se sustentan decenas de organizaciones sociales. Además, la legislación de muchos países se han elaborado conforme a sus artículos, como la Constitución Española de 1978.